Para entender la crisis de gobernanza de Radio Televisión Española de la última etapa, hay que tener en cuenta que el Consejo de Administración del señor Pérez Tornero había sido elegido en 2021 con un mandato de 6 años. En teoría, el señor Pérez Tornero tendría que haber sido presidente de RTV hasta el año 2027, pero los que han seguido este recorrido por la historia de RTV se habrán dado cuenta de que ningún presidente de RTV ha logrado terminar su mandato. Aquel trono es un poco silla eléctrica. En teoría, de acuerdo a la ley, al presidente de la corporación lo designa el Congreso de los Diputados, con lo que lo lógico hubiera sido que PP y PSOE hubieran negociado un nuevo presidente para que cubriera la vacante del señor Pérez Tornero y terminar ese mandato que debía culminar en 2027. Pero no lo hicieron. Recordemos que aquel consejo lo había negociado el señor Iván Redondo por el PSOE y el señor García Egea por el PP, y en el año 2022 no existía ninguno de los dos. El señor Iván Redondo había sido liquidado por el señor Pedro Sánchez y el señor García Egea había sido destruido por los señores Feijóo y Díaz Ayuso. Entonces se improvisó una decisión y era que el propio Consejo de Administración de la Corporación RTV votara para escoger a un presidente provisional, algo que no está previsto en el reglamento. Cabría pensar que se presentaría para presidir RTV la consejera doña Concepción Cascajosa, que era quien más había trabajado para echar al señor Pérez Tornero y que tenía hilo directo con la Moncloa, como ella misma reconocía. En relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Pero la señora Cascajosa no quiso y presentó como candidata a su entonces amiga doña Elena Sánchez, que ya había sido candidata a presidenta de RTV en el extraño concurso del año 2018 y que había sido defensora del espectador de RTV en la etapa del gobierno Zapatero. Doña Elena Sánchez, que llevaba 40 años trabajando en RTV, era alguien muy querida tanto en los pasillos de Prado del Rey como el de Torre España, más en Prado del Rey. En el momento de votarse se produjo el siguiente resultado. Doña Elena Sánchez fue elegida presidenta con 5 votos, el suyo propio, el de la señora Cascajosa, el de los consejeros de Unidas Podemos, don Roberto Laquidain y don José Manuel Martín Medem, y el del PNV, el señor don Juan José Baños. Los del PP propusieron como presidenta a doña Consuelo Aparicio, que se llevó los 3 votos que tenía el Partido Popular en el Consejo, y luego uno de los del PSOE, don Ramón Colom, se votó a sí mismo. Aparentemente el señor Colom, que no estuvo de acuerdo con la operación para derribar al señor Tornero, pensaba que él podría ser un hombre de consenso que volviera a conseguir poner de acuerdo a PP y PSOE, pero ni le apoyaron sus compañeros socialistas ni le apoyaron los del Partido Popular. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha nombrado entre sus consejeros a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. La decisión se produce horas después de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero. Sánchez, miembro de ese consejo a propuesta del PSOE, es periodista de esta casa desde 1984, ha presentado diferentes espacios, ha ocupado cargos orgánicos como defensora del espectador o secretaria general de la corporación. Todo lo que ha sucedido. Doña Elena Sánchez rechazó inicialmente la presidencia y solo una reunión en la Moncloa con don Pedro Sánchez la convenció de aceptar el puesto, pero puso como condición que quería ser una presidenta con poderes, por lo que el gobierno aprobó un decreto ley que diera a esa presidenta provisional unos poderes similares a los de una presidencia ejecutiva. Aparentemente, el PSOE, al darle esos poderes, lo único que quería es garantizarse la estabilidad, que ella como presidenta mantuviera la estabilidad, pero no que asumiera funciones ejecutivas reales porque consideraban que esas funciones las tenía asumida el comité de dirección. Porque la señora doña Elena Sánchez no podía formar su propio equipo, porque seguía aún el equipo que se había formado justo antes de la dimisión del señor Pérez Tornero, en el que el mando de RTV real estaba en el director de contenidos generales, don José Pablo López, y en el director de contenidos informativos, el señor don Josep Vilar. Y como coordinador de todo, el secretario general, don Alfonso Morales. La señora Elena Sánchez consideraba que lo correcto es que el señor Morales dimitiera como secretario para que ella pudiera nombrar a su propio secretario. Pero el señor Morales no quiso dimitir. El señor don José Pablo López entendía que a él el gobierno del PSOE le había puesto para levantar la audiencia de Radio Televisión Española y esa era la misión que iba a llevar a cabo.
y entendía que la única misión de doña Elena Sánchez era ratificar en el Consejo todo lo que él decidiera, pero entendía que las funciones ejecutivas las tenía él. El señor López tenía grandes contactos con el sector de las productoras, tanto con la productora del sector Mediapro, Globo Media, el entorno de don José Miguel Contreras, para el que había trabajado en el pasado, pero también tenía una relación muy sólida con el sector de la fábrica de la tele del señor don Óscar Cornejo, los que, digamos, hacían el programa Sálvame. Por tanto, cuando Sálvame reventó, el señor don José Pablo López trató de traer a Televisión Española a muchas de las figuras de Mediaset porque consideraba que éstas podrían levantar la audiencia de la cadena. Fichar al señor don Jordi González fue una de las apuestas provenientes de Mediaset, fichar a la señora doña Lidia Lozano fue otra de las apuestas por traer a gente del estilo Mediaset, crear una especie de tertulia rosa que recordara un poco a un Sálvame Light en De Corazón fue otra de las apuestas, intentar un programa con los hijos de don Julio Iglesias y doña Isabel Preisler fue otra de las apuestas, y una de las apuestas más ambiciosas era fichar a doña Belén Esteban, la que durante muchos años había sido icono de los teleshows que los más críticos llamaban telebasura, etc. Que si van a por mi hija mato. Cuando el señor don José Pablo López ya tenía acordado el fichaje de la señora Esteban, se enteró que la presidenta doña Elena Sánchez vetaba esa contratación. ¡Ni que fuera yo Bin Laden! Se producía, por tanto, un choque directo entre don José Pablo López y doña Elena Sánchez. Había dos motivos. Uno de ellos, un diferente concepto de Radio Televisión Española. Don José Pablo López entendía que había que competir con A3 Media y Mediaset, aunque fuera a costa de disparar el gasto público de RTV. Doña Elena Sánchez consideraba que había que cuidar más el gasto y que no podía convertirse Televisión Española en una Mediaset, en una Telecinco pagada con dinero público. Pero había otro conflicto por encima de esto, que era un tema de competencias. A esto no ayudaba que estas discrepancias se filtraron a los medios de comunicación, incluyendo este episodio de la señora Esteban. Y la señora doña Elena Sánchez y su entorno estaban convencidos que las filtraciones las estaba realizando don Alfonso Morales, el secretario general, que ya era conocido de don José Pablo López porque ambos habían sido pareja en Telemadrid. En medio de este contexto estaría el mal rollo entre el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, y el programa El Hormiguero de A3 Media. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Dijiste, veremos programas de máxima audiencia de televisión de gente que solo se representa a sí misma pontificar e insultar sin derecho a réplica. A réplica, efectivamente. ¿A qué programa te referías? Mira, Pablo, yo deliberadamente, y lo he dicho en todos los medios en los que he estado, no voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista. Ya ha empezado usted la frase. No voy a hacer programas de máxima audiencia que hagan tertulias, está El Hormiguero y Supervivientes. Y yo en Supervivientes, que lo he repasado, nada. Antes de ser consejera, doña Concepción Cascajosa había escrito una tribuna en el diario El País donde señalaba al señor Broncano como la persona más idónea para hacer frente al señor Pablo Motos. Dado que desde Telefónica el señor Broncano estaba teniendo mucho éxito con su programa La Resistencia. Estos días se está diciendo también mucho, ¿eh? Es que ni fascismo ni antifascismo, que dice, bueno, a ver. Los dos extremos, ¿eh? Los dos extremos, el fascismo es que y el antifascismo. Al final los extremos se tocan, Antonio. Pero yo creo que la diferencia entre fascismo y antifascismo es bastante evidente, ¿no? O sea, no sé, la gente... Sí, la verdad es que tiene poca doblez, porque no hay una tercera vía. Digamos. Claro, digamos que el fascismo va contra muchísima gente. Es una ideología que va contra muchas, o sea, es como lo más excluyente, o sea, es como todo lo que no es como nosotros y tal, a tope contra eso, y el antifascismo es verdad que va contra una cosa, en concreto contra el fascismo. Contra el fascismo, sí, no, tiene poca vuelta. Claro. Eso llevó a don José Pablo López a iniciar una negociación para contratarle y ponerle a la misma hora que al señor don Pablo Motos. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso. Esas negociaciones habían sido avaladas con doña Elena Sánchez. En esto se produce el Consejo de Administración de RTV del 12 de marzo del año 2024, un consejo que se celebraba para ratificar, aprobar
por parte del Consejo, que sigue siendo el órgano con máximos poderes ejecutivos, de la contratación del señor Broncano que había negociado el señor don José Pablo López. Se sabía que el PSOE estaba a favor, que presumiblemente a los consejeros del PSOE los iba a apoyar el del PNV y los de Unidas Podemos, y los del PP votarían en contra, por tanto saldría. Pero aquel 12 de marzo se rechazó aquella contratación. El motivo fue que hubo dos fugas de voto. Uno, el consejero de Unidas Podemos, don José Manuel Martín Medem, que en vez de votar sí, como hizo el otro consejero de Unidas Podemos, pasó a votar no junto con los del Partido Popular. Y el otro, doña Elena Sánchez, que pasó de votar sí, en teoría ella fue la que llevó la contratación, la propuesta a ese Consejo de Administración, y la propuesta que ella misma había presentado, en el momento de votar, vota abstención, argumentando que aunque está de acuerdo con que puede ser interesante contratar al señor Broncano, finalmente ha concluido que las condiciones son demasiado leoninas, demasiado favorables para el señor Broncano y no para RTV. Entonces estalla un pequeño terremoto político dentro de Unidas Podemos. Dado que el señor Martín Medem está afiliado al Partido Comunista de España, entienden que es culpa de los de Sumar, que Sumar debe estar detrás y que quiere torpedear aquel nombramiento. Aunque, insisto, el señor Martín Medem ni siquiera conocía a doña Yolanda Díaz, y en cambio sí conocía muy bien a don Pablo Iglesias, que es el que le había llevado a ese Consejo de Administración. David Broncano, por cierto, con el voto en contra al fichaje de Broncano durante 3 años de su representante en el Consejo de Administración de la tele pública. Una precisión, yo no he hecho los 2 nombramientos que están a día de hoy en la Radio Televisión Pública de España. Es una de las herencias que tengo, pero no he sido yo. Dado que el señor Martín Medem y doña Elena Sánchez eran muy amigos, de los muchos años que se conocían, porque probablemente eran los 2 más veteranos en aquel consejo, se entendía que se habían puesto de acuerdo. En ese momento se producen una gran cadena de llamadas y peticiones a doña Elena Sánchez para que reconsidere su postura y vote sí al señor Broncano. Llama directamente el director de gabinete de la Moncloa, que es don Óscar López, llama directamente el secretario de Estado de Comunicación, que es el señor Vallés, llama directamente el ministro de la Presidencia, que es don Félix Bolaño, y hasta incluso llaman el expresidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, que como era amigo personal de ella, le piden que interceda a ver si la señora Elena Sánchez puede modificar su punto de vista. Pero esta se mantiene en sus 13 y por tanto la contratación es rechazada. Por tanto se producen 2 desaires. Primero, un desaire para don José Pablo López, que se siente engañado porque después de haber estado negociando, en teoría avalado con la presidenta, ve que ahora la presidenta le deja tirado. Segundo, el gobierno de don Pedro Sánchez, que entiende que doña Elena Sánchez no está cumpliendo con la misión que ahí tendría, que era coordinarse con don José Pablo López para hacer una mejor programación para RTV. Y es cuando se decide una maniobra para intentar forzar su dimisión un tanto original. Doña Elena Sánchez convoca una reunión de todo el comité de dirección, el llamado alto mando de RTV, para estudiar esa coordinación entre ejecutivos. Y don Alfonso Morales, el secretario general del Consejo de Administración, maniobra para que haya un plante masivo a esa reunión convocada por doña Elena Sánchez. Solo asiste la propia presidenta, doña Elena Sánchez, y su directora de gabinete, doña Verónica Ollé. O lo que es lo mismo, plantan a la presidenta, el director de Contenidos Generales, don José Pablo López, el secretario general, don Alfonso Morales, el director de Contenidos Informativos, don Josep Vilar, el director de Producción y Medios, don José Luis Muñiz, que era de la UGT, el director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional, don Ignacio Elguero, que era del PSOE, y la directora corporativa, doña María Torralbo Llévanas, que había sido puesta por el PSOE, por la SEPI. Fue un motín en toda regla, porque no faltaban porque estuvieran muy liados, faltaban porque expresamente querían dejar claro que ya no obedecían a la presidenta de RTV para forzar su dimisión. Y o consideramos que el señor Alfonso Morales tenía un gran poder de convicción y había convencido a todo el mundo, o consideramos que quizá alguien de más arriba había ordenado ese motín. Coincido con usted, la confianza diría que es esencial en las relaciones humanas, lo digo con carácter general, porque genera seguridad y esta asegura la eficacia de nuestros actos. Y en cuanto al aspecto por el que usted se interesa, ¿no? La confianza es muy importante en los equipos de trabajo.
es también esencial, y particularmente para los cargos del comité de dirección en cualquier compañía. Confianza conjugada, además, con unas exigentes condiciones de mérito y capacidad, con un conocimiento comprobable en la responsabilidad de que se trate y de darse el caso con el prestigio profesional y suficiente que le acredite para una gestión con terceros respetable y respetada. O sea, creo que es un criterio necesario el de la confianza, sin duda, pero no es suficiente. Por poner un ejemplo muy directo, como usted dice, los miembros del comité de dirección de la Casa fueron nombrados con total libertad y de acuerdo con la confianza que suscitaban al anterior presidente de la corporación, que fue quien los seleccionó y propuso al Consejo de Administración su nombramiento. De haber tenido la prerrogativa de mi predecesor, que como sabe me la ha limitado el Consejo de Administración, quizá les habría confirmado o quizá no, pero en todo caso serían personas que compartieran los valores que yo considero esenciales para la gestión de un medio de comunicación. Es en ese momento cuando se convoca el Consejo de Administración del 26 de marzo del año 2024, el Consejo de Administración bautizado como el Consejo de Puerto Urraco, por ser Puerto Urraco una ciudad relacionada con un crimen por enfrentamiento entre tribus rivales. Cuando doña Elena Sánchez entró en esa reunión, ya se presuponía que era o bien para dimitir o bien para forzar su dimisión. Porque en teoría, si pretendía solicitar el cese de todo el comité de dirección, desde el director de contenidos informativos hasta la directora de producción y medios, era evidente que el Consejo de Administración no se lo iba a apoyar, porque no podían dejar descabezada a Radio Televisión Española. Además, don José Pablo López se aseguró tener el apoyo del consejero de Podemos y los días antes a ese Consejo de Administración hace que Televisión Española fiche como tertulianos al propio don Pablo Iglesias y a otras dos figuras del canal Red, el canal del señor Iglesias, en Mañaneros y La Hora de la 1, garantizándose así el apoyo de este partido. Pero doña Elena Sánchez jugó bien sus cartas y limitó la dimisión a una única persona. Dijo que el responsable del motín había sido únicamente don José Pablo López, el director de Contenidos Generales, y pidió al Consejo de Administración que votara su destitución. Y aunque el secretario intentó impedir esa votación, la votación se celebró y en una decisión sorprendente, junto con la señora Elena Sánchez y el señor Martín Medem, votaron los 3 consejeros del Partido Popular. Por tanto, mayoría del Consejo de Administración. El señor López se quedó únicamente con el respaldo de los 2 restantes del PSOE y del otro de Unidas Podemos, mejor dicho, de Podemos. Por lo que don José Pablo López quedó inmediatamente destituido como director de Contenidos Generales de Radio Televisión Española. Si hubiera sido por doña Elena Sánchez, también se hubiera llevado por delante al señor don Alfonso Morales, pero eso no era posible porque el señor Morales sí había conseguido algo que no había conseguido don José Pablo López, que es ser respaldado a la vez tanto por el PSOE como por el PP. También por Podemos. La mayoría de ese Consejo de Administración, por tanto, respaldaba al señor Morales y no se le podía tocar como secretario del Consejo de Administración. Nada más producirse el patadón al señor don José Pablo López, el consejero de Podemos, el señor Roberto Laquidaín, dijo que acto seguido debían votar la destitución de doña Elena Sánchez. Y en una decisión delirante, los 3 consejeros del Partido Popular que acaban de votar junto con la señora doña Elena Sánchez, con V, para votar con B al señor José Pablo López, pasaron a votar con los socialistas y con el de Podemos para echar a la propia doña Elena Sánchez. Y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha confirmado que ha retirado la confianza a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. El Consejo también ha autorizado la extinción de la relación laboral de José Pablo López como director de contenidos de RTVE. El Consejo de Administración se va a volver a reunir mañana. Un episodio curioso en redes sociales es el lío que se hicieron los internautas, el batallón de tuiteros afines al señor Pablo Iglesias, con los votos de Unidas Podemos, porque cuando salió el titular de que un consejero de Unidas Podemos había votado junto con el PP para echar a don José Pablo López, rápidamente salieron todos los tuiteros de Podemos, el señor Pablo Echenique, la señora Yone Belarra, para decir, no, ha sido el de Podemos, ha sido el de Sumar, no nos comparéis, nosotros nunca votaríamos con el Partido Popular, eso es lo que ha hecho Martín Medem, pero el nuestro es Laquidaín, que por supuesto no ha votado con el Partido Popular, y 5 minutos después Roberto Laquidaín vota con el Partido Popular para echar a doña Elena Sánchez, y ahí los tuiteros no dicen ni mo. Pero aquí ocurre un pequeño problema,
doña Elena Sánchez no dimite como consejera, deja de ser presidenta, queda destituida como presidenta, pero sigue siendo consejera. Y si el gobierno quiere que salga la contratación del señor Broncano para que pueda empezar al inicio de la temporada siguiente, necesita una presidencia de RTVE que proponga nuevamente contratar al señor Broncano y una mayoría en ese consejo de administración para sacar adelante esa contratación. Doña Concepción Cascajosa, que había votado a favor de destituir a la que había sido su amiga doña Elena Sánchez bajo el argumento de es que esto es una guerra y yo soy un soldado del PSOE, se postuló para ocupar la presidencia de RTVE provisionalmente para poder sacar adelante ese contrato. Realmente don Ramón Colom estaba dispuesto a postularse como presidente de RTVE de consenso y el Partido Popular hubiera estado dispuesto a apoyarle, pero la Moncloa no quería al señor Colom. Por tanto, al final el señor Colom aceptó apoyar a la señora Cascajosa, pero aun con ese apoyo, y aunque tuvieran también el de Podemos y el del PNV, eran 4 votos a favor, 3 votos en contra, los 3 del PP. Quedaba todo en manos de lo que hicieran los dos disidentes, el voto de doña Elena Sánchez y el voto del señor Martín Medem, porque si estos unían sus votos con los del PP, tumbaban la candidatura de la señora Cascajosa. Doña Elena Sánchez decidió no participar en la votación, por lo cual sacar adelante o no la contratación del señor Broncano dependía en gran medida de lo que hiciera el consejero señor Martín Medem, amigo personal de doña Elena Sánchez, que era quien tenía que votar a favor de la señora Cascajosa para desbloquear el Consejo de Administración. La señora Cascajosa negoció con él y él puso una condición. Si querían que saliera adelante el nombramiento de Cascajosa y por tanto el contrato con el señor Broncano, tenían primero que destituir al secretario del Consejo de Administración, es decir, al señor don Alfonso Morales, bajo el argumento de que consideraba que la señora Elena Sánchez había sido víctima de traidores y que de ellos el señor Morales era el más traidor de todos. La señora Cascajosa dijo que no podía aceptar porque el señor Morales acababa de ser ratificado por la mayoría del Consejo de Administración y encima era una ficha que contaba con el consenso PP-PSOE y también con el apoyo de las productoras externas. El señor Martín Medem dijo que entonces no había acuerdo y que por tanto no apoyaría a la señora Cascajosa como presidenta de RTVE y dejaría el consejo bloqueado y no habría contratación. Ante eso intervinieron una serie de mediadores, incluyendo el propio don Pablo Iglesias, que habla directamente con el señor Martín Medem, el que había sido su amigo, y le dice que de parte del gobierno de don Pedro Sánchez le piden verificar si es verdad que esa condición que ha puesto de que el señor Morales tiene que irse es innegociable. Y el señor Martín Medem le dice que sí, que es innegociable. Ante lo cual interviene directamente la ministra, doña María Jesús Montero, y convence al señor Morales de que tiene que largarse. Con lo cual el señor Morales queda destituido, dimisión forzosa, y por fin el señor Martín Medem cambia su voto y doña Concepción Cascajosa es elegida presidenta de RTVE provisional. La consejera de Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa, ha sido designada presidenta provisional de la corporación RTVE durante un periodo de 6 meses en sustitución de Elena Sánchez. Cascajosa, hasta ahora presidenta del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española, ha sido elegida en la reunión que ha mantenido hoy el Consejo de Administración. Ciertamente doña Elena Sánchez había caído como presidenta de RTVE, pero podía al menos presumir de que se había llevado por delante a las dos personas que se habían enfrentado más a ella, el señor José Pablo López y el señor Morales. Y una vez ya es presidenta, se convoca nuevamente un consejo de administración, se vuelve a someter a votación la contratación del señor Broncano, votan a favor los 4 consejeros del bloque mayoritario, el bloque gubernamental, es decir, Cascajosa, Laquidain de Podemos, el del PNV y Ramón Colom, votan en contra los 3 del Partido Popular y, para no impedir la votación, se abstiene el señor Martín Medem y se ausenta doña Elena Sánchez. Hablando en serio, no creo que el problema en absoluto sea Broncano, es un profesional y va a hacer un programa si finalmente le contratan. El problema es, en la exposición de Cris queda bastante claro, es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. La verdad que ayer me pasó una cosa, la persona que yo conozco que su criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba el programa de La Revuelta, de pronto me di cuenta que estaba de fondo y poco menos que me colgó, porque me dijo que estaba viendo el programa y que porque la llamaba a esa hora.
Entonces mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y que se estaba riendo. Quería decir rápidamente, por aclarar 3 cosas muy básicas por si lo dudáis. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso. Y lo propuse sin que nadie me lo sugiriera. Tampoco me lo sugirió el presidente del gobierno. En los últimos días, el señor Broncano está muy empeñado en dejar claro que a él no le llevó a Televisión Española el señor don Pedro Sánchez. Pero bueno, sí. Lo que se ha demostrado ya es que no se ha puesto Pedro Sánchez, esto vamos a dejarlo claro. Nos habían metido en un jardín sin nosotros quererlo, ni provocarlo, ni tal. Pero si en el proceso de contratación de un programa intervienen directamente el director de Contenidos Generales, hoy consejero a propuesta del PSOE, por tanto de don Pedro Sánchez, la presidenta de RTV, doña Concepción Cascajosa, militante del PSOE y elevada a la presidencia de Radio Televisión Española por el PSOE de don Pedro Sánchez, el secretario de Estado de Comunicación, señor Vallés, nombrado por don Pedro Sánchez, el director de gabinete de la presidencia, don Óscar López, nombrado por don Pedro Sánchez, y el señor don Félix Bolaño, ministro en el gobierno, nombrado por don Pedro Sánchez, amén del señor Zapatero, el señor Pablo Iglesias y la señora María Jesús Montero, decir que el gobierno de don Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver con ese nombramiento, salvo que piense que todas estas personas intervinieron en la negociación de manera voluntaria y espontánea y sin ningún tipo de coordinación, os parece difícil pensar que no era una iniciativa a instancias del gobierno. ¿David Broncano o Pablo Motos? Ay, muy buena. Está respondida, yo creo, ¿no? No está respondida. Broncano. Por mí no está respondida. Broncano. Lo que pasa es que el señor don José Pablo López podría decir aquello de que el último que ríe, ríe mejor. Y es que el estreno del señor Broncano fue un éxito espectacular de audiencia, lo cual ponía en bandeja el argumento de campaña del señor José Pablo López para volver por la puerta grande. Yo fui el artífice del éxito del señor Broncano. Acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública, por una razón, no solamente porque ha cambiado las noches de la 1, sino porque ha ensanchado la audiencia de la televisión en este país con públicos que habían abandonado por completo la emisión lineal. Creo que eso es algo que debemos poner en valor. En esta etapa, bajo la presidencia primero de doña Elena Sánchez y luego de doña Concepción Cascajosa, se produjo un cambio en las caras de los telediarios, porque retiraron a doña Ana Blanco y el señor Franganillo se fue a Mediaset, lo que provocó nuevas caras al frente del Telediario 1 y del Telediario 2. Al margen de algún otro episodio chusco, como las oposiciones a RTV que quedaron suspendidas después de una filtración de las preguntas del examen. Radio Televisión Española ha decidido aplazar el examen de oposición a la categoría de información y contenidos que estaba previsto para hoy. La corporación alega motivos de fuerza mayor. Era un día muy esperado para muchos. A las 11 de la mañana tenía que comenzar el examen teórico para la categoría de información y contenidos en RTV, pero a esa hora ni tan siquiera se habían abierto las puertas de la universidad. A los teléfonos móviles de los que se habían inscrito a esta oposición llegaba un mensaje: por motivos de fuerza mayor se aplaza la prueba. Me parece incomprensible que se pueda filtrar un examen y que incluso si se filtra se extienda, porque al final lo que estás transmitiendo a tu amigo es la responsabilidad de no transmitirlo al suyo. O sea, complicado. Y que no existieran alternativas, ¿no? Nadie imaginó que eso podía ocurrir, no sé. Tener otro cuestionario más secreto, más reservado, o pactarlo por la mañana misma del domingo, no sé. No he querido, digamos, hacer ningún comunicado, porque creo que lo que tenemos que trabajar es para resolver la situación. Sabéis que ahora se va a reunir la Comisión de Empleo dentro de unos minutos, pero sí que os digo que la decisión de tener que suspender ayer, que aplazar en este sentido, somos conscientes de todo el daño que ha hecho a muchos niveles. Escondido en los metadatos del archivo viene reflejado que el autor es el vocal designado por el sindicato UGT para formar parte del tribunal. El sindicalista habría accedido a ellos 48 horas antes del examen. Aunque en teoría aquel Consejo de Administración tendría que haber durado hasta el año 2017, el gobierno quería poner fin cuanto antes a ese consejo, porque seguía existiendo el problema de que si se ponían de acuerdo los 3 consejeros del PP y los 2 consejeros disidentes, en cualquier momento podían votar una destitución de la señora Cascajosa y poner de presidente a alguien del sector crítico.
Incluso el PP podía tener ganas de proponer a don Ramón Colom para tener amplia mayoría en el Consejo. Por lo tanto, don Pedro Sánchez, al más puro estilo Rajoy, sacó un decreto para disolver ese Consejo de Administración y formar uno nuevo donde tuviera a gente más afín y sin peligro de disidencias como la que había resultado tener doña Elena Sánchez o antes el señor Pérez Tornero. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Empezaremos a negociar ya mismo con todas las formaciones políticas, con todas menos con una, con Vox. A fecha de hoy no se sabe quién va a ser el presidente de este nuevo Consejo de Administración, pero uno de los candidatos que parece tener más posibilidades es el mencionado don José Pablo López, aunque tiene dos inconvenientes. El primero, que en teoría fue despedido por motivos disciplinarios y en teoría una persona que ha sido despedida por motivos disciplinarios no podría reaparecer en Televisión Española con un cargo ejecutivo, y es raro que sea consejero con ese antecedente. Y el segundo, recordar que su etapa como director de contenidos generales subió la audiencia, pero a costa de aumentar el agujero en RTVE por 700 millones de euros. No estoy aquí para hacer carrera.